O le das tu apartamento a mi hermana, o te mudas. Mi nombre es Finn. Tengo 65 años, y pasé 38 construyendo sistemas de refrigeración comercial en Boise. El hombre que acaba de decirme eso es Preston, mi yerno. Estábamos sentados en un restaurante del centro, supuestamente almorzando. Mi hija, Verónica, estaba a su lado, tan callada como una piedra. Dejé el tenedor sobre el plato lentamente, sin alzar la voz. ¿Puedes repetir eso? Preston se recostó en la silla, con esa actitud de quien cree que todo le pertenece. «¿Me escuchaste?», dijo. «Mallory necesita un lugar en la ciudad, y tu apartamento es perfecto. Además, no necesitas tanto espacio». Mallory era su hermana menor. Tenía 29 años, trabajaba en marketing y había vuelto de Portland hacía 3 meses. La había visto 2 veces. Sonreía demasiado y hablaba demasiado rápido. «¿Mi apartamento?», pregunté. «¿El que compré con mi propio dinero?». «Sí, pero te estás haciendo mayor. ¿No tendría más sentido buscar algo más pequeño, más manejable?». Miré a mi hija. No podía mirarme a los ojos. Había comprado ese apartamento hacía 8 años, después de que mi esposa muriera. 2 habitaciones, esquina, 10º piso, con las ventanas hacia el río. Era mío, completamente pagado. Había trabajado todos los días desde los 17 para tener algo así. «Verónica», dije. «¿Tienes algo que decir?». Ella se movió incómoda en el asiento. «Papá, quizá no sea una mala idea. Mallory es familia, y tú vives solo en un sitio grande». Sentí algo frío en el pecho. No era ira todavía, solo reconocimiento. Preston cortaba su filete como si habláramos del clima. «Mira, Finn», dijo, «no queremos ser duros, pero seamos realistas. No vas a estar aquí para siempre. ¿Por qué no ayudar a la familia ahora, mientras puedes disfrutar de saber que hiciste algo bueno?» Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso sobre la mesa. «Lo pensaré», dije. Preston sonrió. «Solo pedimos eso». Pero no estaba pensando en eso. Estaba pensando en cómo había dicho mi nombre, en cómo miró a mi hija y ella desvió la mirada, en cómo todo ese almuerzo se sentía ensayado. Cuando terminamos, volví solo a mi apartamento. No se ofrecieron a llevarme. Preston dijo que tenían cosas que hacer. Tomé el autobús. Cuando llegué, me quedé de pie frente a la ventana un buen rato. El río se movía despacio allá abajo. Lo había observado cada mañana durante 8 años. Ese lugar no era solo un apartamento. Era lo que me quedaba. Esa noche llamé a mi hija. Contestó al cuarto tono. «Hola, papá. Quiero hablar sobre el almuerzo». «Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». «¿Hacer qué más difícil?», suspiró. Preston solo intenta ayudar. Mallory está pasando un mal momento y tú tienes espacio. No te estamos pidiendo que te vayas del estado. Me están pidiendo que deje mi hogar. Podrías encontrar algo bonito, quizá más cerca de nosotros. Vives 3 pisos debajo de mí, Verónica». Silencio. «Ese es el punto», dijo al fin. «Seguirías cerca, solo en otro apartamento, más pequeño, más fácil». Cerré los ojos. ¿Esto fue idea tuya o de Preston? Fue una conversación, papá, entre mi esposo y yo. Eso hacen los matrimonios. Quise preguntarle cuando había dejado de pensar por sí misma. Quise recordarle quién la crió, quién pagó su boda, quién les ayudó con el pago inicial de su apartamento. Pero no lo hice. «Lo pensaré», repetí. «Gracias, papá. Sabía que lo entenderías». Colgó antes de que pudiera responder. Me senté junto a la ventana hasta que cayó la noche. Y luego seguí sentado. A la mañana siguiente me crucé con Preston en el vestíbulo. Llevaba un café y se sorprendió al verme. «Finn, hola, madrugador». «Siempre», dije. «Voy a la ferretería». Asintió, aunque sus ojos miraron más allá,
hacia el ascensor. Mira, sobre ayer, espero que no haya malos sentimientos. Solo intentamos hacer lo mejor para todos. Claro, dije. Lo mejor para todos. Exacto. Me dio una palmada en el hombro. Me alegra que estemos en la misma página. Lo vi entrar al ascensor. No miró atrás. Esa tarde llamé a un viejo amigo, Eugene. Habíamos trabajado juntos 20 años antes de que él se jubilara y se metiera en el negocio inmobiliario. Contestó al segundo tono. Finn, ¿cuánto tiempo? Sí. Necesito un consejo. Dime. Le conté lo del almuerzo, lo de Preston, lo de Mallerie y el silencio de mi hija. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. ¿Estás pensando hacerlo? Preguntó. No. Bien. Entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé aún. Pero necesito entender algo primero. Cuéntame sobre el edificio donde vivo. ¿Quién es el dueño? ¿Qué unidades están disponibles? Todo. Eugene soltó una risa. Ahora sí que hablamos en serio. Dame un día. El resto de la semana seguí con mi rutina. Vi a Verónica una vez en el pasillo. Sonrió y dijo que me llamaría más tarde. No lo hizo. Vi a Preston 2 veces más. Las dos actuó como si fuéramos grandes amigos. Y las dos sentí ese frío en el pecho hacerse un poco más intenso. El viernes me llamó Eugene. Tengo la información. ¿Estás sentado? Sí. El edificio es de una empresa administradora. Hay 3 apartamentos disponibles ahora mismo, 2 en el 4º piso y 1 en el 15º. El del 15 es el ático. Salió al mercado la semana pasada. ¿El ático? Pregunté. Sí, grande. 3 habitaciones, balcón que rodea todo el piso, unos 180 metros cuadrados. Piden mucho, pero entre tú y yo, están dispuestos a negociar. Lleva vacío 2 meses. Miré por mi ventana hacia el río. ¿Cuánto? Me dijo la cifra. Era más dinero del que había gastado en toda mi vida, excepto por mi primera casa, cuando mi esposa aún vivía. ¿Sigues ahí? Preguntó Eugene. Sí. Finn, es una suma importante. ¿Qué estás pensando? Vi pasar una barcaza despacio por el agua. Estoy pensando que trabajé toda mi vida para vivir como quiero, y no voy a dejar que un mocoso me diga lo contrario. Eugene guardó silencio un momento y luego se rió. ¿Quieres que te organice una visita? Sí. Hazlo. Crecí en Rapid City. Mi padre tenía un pequeño taller de reparación de motores y aprendí desde chico que nada se consigue gratis. Trabajas, ahorras y construyes algo sólido. Eso hice. Conocí a mi esposa, Joan, cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en la cafetería donde desayunaba casi todas las mañanas. Nos casamos un año después, en el jardín de sus padres. Verónica nació 3 años más tarde. Pasé décadas trabajando para Travala Group, instalando y manteniendo sistemas de refrigeración industrial para supermercados, restaurantes, almacenes. No era glamuroso, pero pagaba bien y yo era bueno en ello. Ascendí a técnico senior, luego a jefe de instalación. Cuando me jubilé, había entrenado a medio equipo. Joan y yo compramos nuestra primera casa cuando Verónica tenía 5 años. Pequeña, necesitaba reparaciones, pero era nuestra. Ahorremos todo lo posible. Cuando Joan enfermó, las facturas llegaron rápido. El cáncer no entiende de ahorros. Gastamos gran parte de lo que teníamos para mantenerla cómoda esos 2 últimos años. Después de que murió, vendí la casa. Demasiados recuerdos, demasiado espacio. Encontré el apartamento en el centro, 10º piso, esquina, vista al río. Se sintió correcto. Tranquilo. Mío. Para entonces, Verónica ya se había casado con Preston. Se conocieron en un evento corporativo. Él trabajaba en ventas farmacéuticas, ganaba buen dinero y hablaba mucho de sus planes.
Pagué la mitad de su boda y los ayudé con el pago inicial de su apartamento, 3 pisos debajo del mío. En ese momento, pensé que sería agradable tener a mi hija cerca, poder verla cuando quisiera. No me di cuenta de que había cometido un error. Preston siempre fue amable, siempre sonreía, pero había algo detrás. La manera en que hablaba del dinero, como si fuera un juego que él ganaba y los demás perdían. La forma en que evaluaba todo lo que veía. Con los años noté pequeños detalles. Como comentaba sobre mi reloj, un modelo antiguo que Joan me regaló en nuestro 20º aniversario. Podría sacar buen dinero por ese reloj, dijo una vez. O cómo, al recorrer mi apartamento, mencionaba cuánto valía el metro cuadrado. Lo ignoré. Pensé que era la forma de hablar de los jóvenes. Hasta aquel almuerzo. El sábado por la mañana me reuní con Eugene. Condujo hasta el edificio, aparcamos en el garaje y subimos en el ascensor hasta el piso 15. Las puertas se abrieron directamente al ático. Di un paso y me quedé quieto. El lugar era enorme. Pisos de madera, ventanales de suelo a techo en 3 lados, luz por todas partes. El balcón rodeaba todo el apartamento. Desde allí podía ver toda la ciudad. El río se veía diferente desde esa altura, más pequeño, pero más claro. ¿Qué opinas?, preguntó Eugene. Caminé despacio por el lugar. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina el doble de grande que la mía. El principal tenía su propio acceso al balcón. Me acerqué a la barandilla y miré hacia abajo. Podía ver mi antiguo edificio al otro lado. Podía ver el 10º piso, mi ventana. Y también podía ver directamente el apartamento de Preston y Verónica en el 7º. Fin. Me giré. ¿Qué tan rápido podemos cerrar la compra? Eugene alzó las cejas. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Si pagas al contado, podemos firmar en 2 semanas, quizá menos. Hazlo. Eugene me observó. ¿Quieres decirme qué pasa? Aún no, pero lo haré. Durante los siguientes 10 días, me moví rápido. Siempre fui cuidadoso con el dinero. Mi apartamento estaba pagado, tenía ahorros, inversiones, pensión. Vendí lo necesario e hice una oferta por el ático. La empresa aceptó en 48 horas. No le dije nada a Verónica ni a Preston. Seguí mi rutina como si nada. Una mañana, Preston me detuvo en el vestíbulo. Finn, ¿has pensado más en lo que hablamos? Sí. ¿Y sigues pensándolo? Dijo sonriendo, aunque sin alegría. No tardes mucho. El contrato de Mallerie termina a fin de mes. Lo tendré en cuenta. Lo vi alejarse con ese aire de quien cree haber ganado. Firmé los papeles un miércoles. Eugene me entregó las llaves frente a la oficina. ¿De verdad lo harás? Sí. ¿Y no vas a decirles nada? Todavía no. Eugene negó con la cabeza, sonriendo. Te conozco bien, Finn. Eres el tipo más tranquilo que existe. Pero cuando alguien te empuja, no empujas de vuelta. Planeas. Así es. ¿Y cuál es el plan? Miré las llaves. Vivir mi vida en mi nuevo hogar, justo encima de ellos. Eso es todo. Eugene rió. Eres frío, Finn. No. Solo estoy cansado de que me empujen. Me mudé ese fin de semana. Contraté mudanceros, empaqué todo y no dije nada a nadie. Lo planeé para el sábado por la tarde, cuando sabía que Preston y Verónica estarían fuera. Cuando regresaron, yo ya no estaba. El ático al principio se sentía raro, demasiado grande, demasiado silencioso. Pero acomodé mis cosas, colgué mis cuadros y, para el domingo por la noche, ya se sentía correcto. Salí al balcón y miré hacia mi antiguo edificio. Podía ver las luces de mi antiguo apartamento. Podía ver el de Preston y Verónica, justo debajo. Ellos aún no lo sabían, pero pronto lo harían. Serví un trago y me senté en mi nueva silla. La ciudad se extendía bajo mis pies. Por primera vez en semanas, sentí algo distinto a ese frío en el pecho.
Sentí calma. El lunes me levanté temprano, preparé café y vi salir el sol sobre el río. Desde allí arriba, todo se veía distinto. Mejor. A las 8 sonó el teléfono. Era Verónica. Papá, ¿dónde estás? En casa. No, no estás. Toqué a tu puerta esta mañana y no respondiste. Estoy en mi casa. Solo que no en la que piensas. Silencio. ¿Qué significa eso? Que me mudé. ¿Mudado? ¿A dónde? Al ático. Piso 15. El mismo edificio. La escuché respirar al otro lado, luego murmullos. Estaba hablando con Preston. Papá, no tiene sentido. ¿Por qué mudarte a un sitio más grande? Hablamos de reducir espacio. Tú hablaste de eso. Yo nunca estuve de acuerdo. Pero Preston dijo. Sé perfectamente lo que dijo Preston. Yo estaba ahí. Más murmullos. Luego la voz de él. Finn, ¿qué pasa? Verónica dice que te mudaste. Así es. ¿Al ático? Sí. Rió, pero sonó forzado. Es un sitio enorme para una sola persona. Debió costarte una fortuna. Así fue. Bueno, felicidades, supongo. Pero ahora tienes aún más espacio del que necesitas. Tal vez podamos arreglar algo con Mallerie. Seguro hay sitio allá arriba. Colgué. Terminé mi café, me vestí y salí. Tenía cosas que hacer. En el vestíbulo me crucé con Preston volviendo de correr. Tenemos que hablar, dijo. No, no tenemos. Vamos, Finn, esto es ridículo. Compraste un ático solo para demostrar un punto. Compré un ático porque quise. Trabajé toda mi vida para poder decidir qué hacer con lo mío. Nadie me dice qué hacer con lo que es mío. Su cara cambió. La máscara amable se resquebrajó. Estás siendo egoísta. Mallerie necesita ayuda y tú estás allá arriba, con todo ese espacio, como un rey. ¿Egoísta? Repetí. Interesante viniendo de alguien que intentó quitarme mi casa. No te estábamos quitando nada. Te pedíamos ayudar a la familia. A costa de lo mío. No es tan simple. Sí lo es. Caminé hacia la puerta. Él me siguió. Verónica está molesta. Lo sabes, ¿no? Estás lastimando a tu hija comportándote así. Me detuve y lo miré a los ojos. Mi hija ha estado callada todo este tiempo. Se sentó a almorzar mientras tú intentabas echarme de mi propio hogar y no dijo una palabra. Luego me llamó para pedirme que lo hiciera fácil, que me dejara empujar. Así que sí, quizá esté molesta, pero eso es cosa de ustedes. La mandíbula de Preston se tensó. Estás cometiendo un error. No. El error lo cometí hace 8 años cuando te ayudé a comprar tu apartamento. Lo dejé ahí, en el vestíbulo. La semana siguiente me adapté a mi nueva rutina. El ático tenía todo lo que necesitaba. El balcón se convirtió en mi lugar favorito. Tomaba café cada mañana viendo despertar la ciudad. Por la noche cenaba allí, observando cómo se encendían las luces. Y sí, podía ver el apartamento de Preston y Verónica. Podía verlos moverse, a Preston paseando mientras hablaba por teléfono, a Verónica cocinando. No los espiaba. Solo vivía mi vida. Pero saber que estaba allí arriba, en un lugar que jamás podrían permitirse, se sentía como justicia. Verónica llamó 3 veces esa semana. No contesté. Dejó mensajes pidiéndome hablar, diciendo que no entendía por qué me comportaba así. El jueves me escribió. Papá, por favor, ¿podemos tomar un café y hablar? Le respondí. Claro. Estaré en mi balcón mañana a las 9. Ya sabes dónde encontrarme. El viernes, a las 9 en punto, las puertas del ascensor se abrieron. Verónica salió. Se la veía cansada. Hola, papá. Verónica. Entró, miró a su alrededor y se quedó inmóvil. Es hermoso, dijo en voz baja. Lo es.
Le serví café y salimos al balcón. Se sentó frente a mí, mirando su taza. «No entiendo por qué hiciste esto», dijo al fin. «Lo hice porque quise. Porque trabajé toda mi vida y tengo derecho a decidir qué hago con lo que gané. Pero podrías haber dicho simplemente que no. No hacía falta gastar tanto para demostrar un punto. No era por demostrar nada. Era por no dejar que me empujaran». Levantó la mirada. Preston no te estaba empujando. Solo quería ayudar a Mallerie. ¿A costa mía? Verónica, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo dejaste de defenderme? Parpadeó. ¿Qué? En aquel almuerzo, cuando Preston me dijo que entregara mi hogar o me mudara, tú te quedaste callada. Luego me pediste que lo aceptara. ¿Cuándo dejé de importarte? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es justo. Tal vez no, pero es la verdad. Nos quedamos en silencio. Bebí un sorbo de café. Ella se secó las lágrimas. Preston dice que está siendo egoísta, dijo al fin. Lo sé. También me lo dijo a mí. ¿Lo eres? La miré. Mi hija. La mujer que crié. La que había olvidado de dónde venía. No, dije. No soy egoísta. Solo estoy dejando claro que es mío. Y eso es distinto. Se levantó. Debería irme. Probablemente. Caminó hasta el ascensor, pero se detuvo y se giró. Para que lo sepas, te quiero, papá. Lo sé, hija. Pero el amor no basta si no estás al lado de alguien cuando realmente importa. Las puertas del ascensor se cerraron delante de su cara. Me quedé en el balcón mucho rato después, mirando el río, mirando la ciudad, pensando en Joan y en lo que habría dicho. Me habría dicho que hice lo correcto. Me habría dicho que mantuviera mi posición. Esa tarde vi a Preston en su balcón. Estaba mirando hacia arriba, intentando adivinar cuál era mi ventana. Levanté mi taza de café en un pequeño saludo. Me vio. Su rostro se ensombreció. Luego entró y dio un portazo. Sonreí y di otro sorbo. Este era mi lugar, mi vida, mi elección. Y no pensaba irme a ninguna parte. Pasaron 2 semanas. No supe nada de Verónica. Tampoco de Preston, lo cual me parecía perfecto. Seguí con mis días, disfruté de mi nuevo espacio y me mantuve al margen. Entonces, una mañana, encontré una nota metida por debajo de mi puerta. Tenemos que hablar de la situación familiar. Por favor, llámame. Preston. La tiré a la basura. 3 días después, otra nota. Esta era más larga. Finn, entiendo que estás molesto, pero somos familia. La situación de Mallerie ha empeorado. Su casero la está desalojando. No tiene a dónde ir. Por favor, reconsidera. Podemos acordar algo que beneficie a todos. Guardé esa nota no porque estuviera reconsiderando, sino porque quería recordar hasta dónde estaba dispuesto a presionar. Ese fin de semana me crucé con Mallerie en el vestíbulo. Llevaba bolsas de compras y pareció sorprenderse al verme. «Oh, señor Finn». «Hola». «Solo Finn está bien». Cambiando las bolsas de mano, dijo. «Preston me contó que te mudaste al ático. Es increíble. A mí me funciona. Mira, quiero que sepas que yo no tenía ni idea de que Preston te iba a pedir tu apartamento. No fue idea mía. Le estudié la cara. Parecía sincera. O quizá era buena pareciendo sincera. Entonces, ¿de quién fue la idea?» Se incomodó. Le comenté a Preston que me costaba encontrar un lugar que pudiera pagar. Dijo que me ayudaría a buscar una solución. No sabía que iba a involucrarte a ti. Pero después lo supiste y te pareció bien. Se mordió el labio. Si lo hubieras ofrecido, no habría dicho que no, pero nunca te pedí que renunciaras a tu hogar. Queda claro. Pasé junto a ella hacia el ascensor. Me llamó. Finn, de verdad siento si esto causó problemas. No me giré,
Simplemente pulsé el botón y esperé a que se abrieran las puertas. Esa noche, Preston se presentó en mi puerta. Lo vi por la mirilla, ropa de correr, recuperando el aliento. No abrí. Volvió a golpear. Finn, sé que estás ahí. Veo las luces encendidas. Seguí en silencio. Vamos, somos adultos. Deberíamos poder hablar. Me alejé de la puerta, fui al balcón y me senté con un libro. 10 minutos después, sonó mi teléfono. Preston. Rechacé la llamada. Luego un mensaje, esto es infantil. Contesté, vete a casa. A la mañana siguiente, llamó Verónica. Papá. Preston dice que no quieres hablar con él. Así es. ¿Por qué no? Porque no hay nada de qué hablar. Está intentando disculparse. No. Está intentando manipularme para que me sienta culpable y cambie de opinión. Eso es distinto. Suspiró. Papá, Mayeri de verdad está en problemas. Se va a quedar sin casa. Tiene 29 años y un trabajo. Se las arreglará. ¿Cómo puede ser tan frío? No soy frío. Solo no soy responsable de los problemas de otras personas. Y menos de quienes intentaron quedarse con lo que es mío. Nadie intentó quitarte nada. Verónica me dijo que entregara mi apartamento o me mudara. Esas fueron sus palabras exactas. Tú estabas sentada allí. Silencio. Tengo que irme, dijo. Colgó. Seguí con mi día. Hice compras, pasé por la ferretería, volví a casa y preparé la cena. Vida normal, vida tranquila, la vida que quería. Alrededor de las 8 de la tarde oí voces en el pasillo. Voces altas. Miré por la mirilla y vi a Preston discutiendo con alguien. No distinguí con quién. Luego se abrió el ascensor y las voces se perdieron. No le di importancia hasta el día siguiente. Eugene me llamó hacia el mediodía. Finn, necesito contarte algo. Dime. Me llamó esta mañana la administración del edificio. Alguien presentó una queja por ruido contra ti. Casi me eché a reír. ¿Por ruido? Apenas hago sonido aquí arriba. Lo sé. Ellos también. Es obviamente falso, pero están obligados a dar trámite. Solo quería avisarte. ¿Quién la presentó? No lo dicen, pero vamos, los dos sabemos. Preston. Gracias por avisar. De nada. Y, Finn, documenta todo. Si esto se complica, querrás registros. Colgué y me quedé pensando. Así que Preston iba a jugar sucio, a intentar hacerme la vida difícil porque no consiguió lo que quería. Bien. He lidiado con cosas peores. La semana siguiente presentaron 3 quejas más. Ruido excesivo, molestias a vecinos, supuestos riesgos de seguridad en el balcón. Todas infundadas. Todas claramente del mismo origen. La administradora, una mujer llamada Teresa, me llamó personalmente con la 4ª queja. Señor Finn, queremos que sepa que no creemos que estas quejas sean legítimas, pero debo investigarlas. Necesitaré hacer una inspección del apartamento. ¿Mañana por la tarde le va bien? Claro. Vino al día siguiente con una carpeta y cara cansada. Recorrió todo el ático, comprobó cada cosa, tomó notas. Está todo perfecto, dijo. Sinceramente, es de las unidades más pulcras que he visto. Agradezco que lo diga. Dudó en la puerta. Fuera de registro. Sé quién está presentando las quejas y, entre nosotros, esto es acoso. Si quisiera actuar contra esa persona, tendría base. Lo tendré en cuenta. Después llamé a Eugene. Están subiendo el nivel. ¿Quieres que hable con ellos? No. Que sigan. Están construyendo mi caso. ¿Tu caso? Sí, voy a necesitar documentación cuando esto termine. Eugene rió. Tienes un plan, ¿verdad? Siempre. Ese fin de semana estaba en el balcón cuando oí gritos abajo. Miré y vi a Preston en su balcón, el teléfono pegado a la oreja,
paseando de un lado a otro. Estaba furioso por algo. No distinguí las palabras, pero el tono era claro. Luego levantó la vista, me vio. Se puso rojo. Me señaló y gritó algo. No lo oí, pero le leí los labios lo suficiente. Levanté la taza de café otra vez, el mismo pequeño saludo. Se metió dentro hecho una furia. 5 minutos después sonó mi teléfono. Verónica. Papá, tienes que parar. ¿Parar qué? Preston dice que los estás espiando desde tu balcón. Estoy sentado en mi balcón. Eso no es espiar. Es vivir en mi casa. Dice que lo estás provocando. Por existir en mi propio espacio. Papá, por favor. Esto se ha ido demasiado lejos. ¿No podemos pasar página? Claro. Preston se disculpa, admite que se equivocó y me deja en paz. Así pasamos página. Sabes que no hará eso. Entonces no pasaremos página. Soltó un sonido de frustración. ¿Por qué tienes que ser tan terco? Lo aprendí de mi padre. Me enseñó a no dejar que me pisoteen. Esto no va de que te pisoteen. Va de la familia. Exacto. Por eso duele más. No tuvo respuesta. Al colgar, me quedé en el balcón hasta que se puso el sol. Pensé en Joan, en los años construyendo juntos, en cómo habría manejado esto. Habría estado orgullosa de mí. De eso estaba seguro. El acoso continuó, más quejas, más falsedades. Teresa dejó de llamarme y empezó a enviar correos confirmando que cada denuncia se investigaba y se archivaba. Luego Preston probó otra cosa. Volví a casa una tarde y mi tarjeta de acceso no funcionaba. La pasé 3 veces en la entrada principal. Nada. Tuve que llamar a Teresa desde el telefonillo. Señora Teresa, mi tarjeta no funciona. Oh, no. Déjeme revisar. Pausa. ¡Qué extraño! Su tarjeta fue desactivada esta mañana. ¿Por quién? Aquí figura como solicitud de seguridad, pero yo no lo autoricé. Deme unos minutos. La reactivo y bajo. Se reunió conmigo en el vestíbulo 10 minutos después con una tarjeta nueva. Lo siento muchísimo. Alguien envió un reporte falso pidiendo revocar su acceso. Ya lo he corregido y he marcado su cuenta para impedir que vuelva a ocurrir. Déjeme adivinar, no puede decirme quién lo envió. Me lanzó una mirada que lo decía todo. Le di las gracias y subí al ático. Me senté y redacté una lista con cada incidente, cada queja, cada intento de hostigamiento, cada llamada. Con fecha y detalle. Eugene tenía razón, necesitaba documentación. Esa noche recibí un correo de Mallerie. Hola, Finn. Sé que todo está raro ahora, pero quería escribirte directamente. Encontré un lugar. Es pequeño, pero es mío. Me mudo la semana que viene. También quería decirte que siento cómo se dio todo. Preston no debió ponerte en esa situación. Ojalá podamos mantenernos en buenos términos. Mallerie. Lo leí 2 veces. Sonaba genuino. Respondí. Me alegra que hayas encontrado un sitio. Suerte con la mudanza. Breve, simple. No había necesidad de arrastrarla a lo que estaba pasando entre Preston y yo. Aunque me hizo pensar, si Mallerie había encontrado un lugar, Preston ya no tenía excusas, ya no tenía motivo para seguir presionando. A menos que nunca se tratara de Mallerie. Abrí mi banca en línea y miré registros de propiedad. Hice algunas indagaciones sobre las finanzas de Preston. No fue difícil. Registros públicos, información fiscal, detalles hipotecarios, todo accesible si sabes dónde mirar. Lo que encontré fue interesante. Preston y Verónica habían refinanciado su apartamento 2 veces en los últimos 3 años. Arrastraban deuda importante, tarjetas, préstamos de coche y una segunda hipoteca de hacía 18 meses. Estaban en serios apuros. De pronto, el afán por conseguir mi apartamento cobró sentido. No era por ayudar a Mallerie.
Era por sacarme para quedarse con una unidad pagada, vender la suya y tapar sus deudas. Debería haber sentido rabia. En cambio sentí algo más frío, claridad. Preston no solo había sido insistente, estaba desesperado. Y la gente desesperada hace tonterías. Debía tener cuidado. Al día siguiente contacté a un abogado, un viejo amigo de mis años de trabajo que estudió Derecho más tarde. Se llama Vincent y no se anda con rodeos. Fin. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Se lo conté todo. El almuerzo, las exigencias, el acoso, las quejas, la desactivación de la tarjeta, todo. Escuchó sin interrumpir. Al final soltó un silbido bajo. Eso es acoso y potencialmente acecho, según hasta dónde llegue. ¿Tienes documentación? Cada incidente, con fecha y detalle. Bien. Sigue haciéndolo. No entres en su juego. Deja que siga cavando. Y si intenta algo más, llámame de inmediato. Una cosa más, Finn, cuida a tu hija. Está en medio de todo esto. No va a ser fácil para ella. Lo sé. Al colgar, pensé en Verónica. En cómo eligió el lado de Preston sin siquiera preguntarme qué quería. En cómo dejó de verme como su padre para verme como un obstáculo. Eso dolió más que cualquier cosa que hubiera hecho Preston. Hice la cena y comí en el balcón. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. El río las reflejaba como estrellas dispersas. Llevaba viviendo en Boise 40 años y nunca me cansé de esa vista. Vibró el teléfono. Mensaje de Verónica. ¿Podemos hablar, por favor? No sobre Preston. Solo nosotros. Me quedé mirando el texto un buen rato. Luego respondí, ¿café mañana a las 10 en tu casa o en la mía? En la tuya. A la mañana siguiente llegó puntual. Había hecho café y puesto unas pastas de la panadería de abajo. Entró y fue directa a las ventanas. Aún no me creo este sitio. Tiene lo suyo. Nos sentamos en el balcón. Abrazó la taza con las manos y miró la ciudad. Preston no sabe que estoy aquí. Me lo imaginaba. Se enfadaría si lo supiera. Probablemente. Se volvió hacia mí. Papá, no sé cómo arreglar esto. No hay nada que arreglar. Preston hizo su jugada. Yo hice la mía. Ahora vivimos con ello. Pero eres mi padre. Él es mi marido. No puedo elegir entre ustedes. No te pido que elijas. Te pido que veas la situación con claridad. ¿Qué significa eso? Dejé la taza. Significa que Preston intentó quedarse con mi casa. No pedirla prestada, no alquilarla, quedársela. ¿Y tú le ayudaste? Yo no le ayudé. Te quedaste callada. Luego me llamaste para pedirme que lo hiciera fácil. Eso es ayudarle. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que era una petición razonable. ¿Renunciar a mi hogar, reducir espacio y ayudar a la familia a costa mía? Se secó las lágrimas. Yo no lo vi así. Lo sé. Ese es el problema. Guardamos silencio. La vi luchar con algo por dentro. Al final habló. Estamos en problemas, papá. Económicos. Preston está muy presionado en el trabajo. Sus comisiones han bajado. Tenemos deudas. Muchas. Lo sé. Alzó la mirada, sorprendida. ¿Cómo? Registros públicos. Investigué. ¿Nos investigaste? Me protegí. Es distinto. Se puso de pie. Eso es una violación de la privacidad. Es información pública. Cualquiera puede verla. Pero eres mi padre. Se supone que confías en mí. Confiaba en ti. Luego intentasteis quitarme mi casa. No intentamos quitarte nada. También me levanté. Verónica, te quiero, pero tienes que oír esto. Preston vio una oportunidad de resolver sus problemas a mi costa. Pensó que me doblaría porque soy mayor y estoy solo. Se equivocó. Y tú le diste alas al no defenderme.
No es justo. Es la verdad. Agarró el bolso. Me voy. Probablemente sea lo mejor. En la puerta se giró. Para que lo sepas, nunca quise hacerte daño. Te creo, pero la intención no importa cuando el daño ya está hecho. Se fue sin decir más. Me quedé en el balcón mucho rato, sintiendo como todo se asentaba, la soledad, la traición, la lenta y dolorosa certeza de que mi hija se había convertido en alguien a quien no reconocía. Pero sentí también otra cosa, determinación. No iba a ceder. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado y perdido a demasiada gente que amaba como para permitir que alguien como Preston dictara cómo vivir el último capítulo de mi vida. Esa tarde me llamó Teresa. Señor Finn, debo informarle que han presentado otra queja. Esta es más seria. ¿Cuál es? Alegan que está violando los estatutos del edificio por operar un negocio desde su unidad. Actividad comercial en un edificio residencial. Casi me reí. Estoy jubilado. No manejo ningún negocio. Lo sé, pero debo investigar. ¿Puedo pasar mañana? Claro. Colgué y llamé a Vincent. Alegan que tengo un negocio en el ático. ¿Lo tienes? No. Entonces están mintiendo. Eso nos favorece. Sigue registrándolo todo. Deja que continúen. Cuanto más hagan, más fuerte será tu caso. ¿Caso para qué? Orden de alejamiento, cargos por acoso, quizá incluso una demanda civil si te han causado un perjuicio tangible. Lo pensaré. No lo pienses demasiado, Finn. Estas cosas tienden a escalar. Tenía razón, pero no estaba listo para ir a lo máximo todavía. Quería ver hasta dónde empujaba Preston antes de empujar de vuelta. Preston llegó más lejos de lo que esperaba. Volví a casa 3 días después y la electricidad estaba cortada. Sin aviso, sin notificación, oscuridad. Llamé de inmediato a Teresa. Hubo una orden de trabajo para cortar el servicio de su unidad, pero yo no la autoricé. No sé cómo pasó. Arréglelo. Estoy llamando a la compañía ahora mismo. Debería resolverse en unas horas. Tardó 6 horas. 6 horas sentado a oscuras, sin poder cocinar, sin poder hacer nada más que pensar. Fue entonces cuando decidí que había terminado de jugar a la defensiva. Llamé a Vincent. Me cortaron la luz. ¿Qué? Alguien pidió terminar el servicio. No autorizado. Tardaron 6 horas en restablecerlo. Se acabó. Pedimos una orden de alejamiento y voy a recomendar presentar cargos por acoso. Hazlo. Necesito que vengas mañana a mi despacho. Trae toda la documentación. Esa noche organicé todo. Imprimí correos, mensajes, registros de quejas, fechas, horas, todo. Construí una cronología de la campaña de hostigamiento de Preston. Era extensa, más de lo que había notado. Al día siguiente me reuní con Vincent. Revisó todo y asintió despacio. Esto es sólido. Con esto conseguimos la orden de alejamiento. Y sinceramente, quizá tengas base para una demanda civil. ¿Cuánto me costaría en honorarios? Unos miles, quizá más si él pelea, pero probablemente recuperarías daños y ganas. ¿Y si no? Perderías los honorarios. Pero con lo que veo, ganarías. Lo pensé. Pensé en arrastrar a Preston por los tribunales. En el tiempo, la energía, la atención. Empecemos con la orden de alejamiento. Veamos cómo reacciona. Inteligente. Presento hoy mismo. Salí del despacho de Vincent más liviano. No porque quisiera pelear, sino porque por fin estaba respondiendo. La orden se notificó 2 días después. Yo no lo vi, pero Teresa me contó que Preston se había puesto furioso. Dijo que todo era un malentendido. Que yo exageraba. Verónica me llamó esa noche. Papá, ¿qué hiciste? Me protegí. ¿Una orden de alejamiento? ¿En serio? Me cortó la luz, Verónica. Presentó quejas falsas, desactivó mi acceso y me acosó durante semanas.
¿Qué esperabas que hiciera? No sabía lo de la luz. ¿Habría importado si lo supieras? Silencio. Dice que intentas arruinarlo. Intento vivir mi vida. Él es quien la está complicando. Papá, por favor. ¿No puedes retirar esto? No. ¿Por qué no? Porque estoy cansado de que me empujen. Cansado de que me traten como si no importara. Y cansado de que mi propia hija me pida que lo acepte. Se echó a llorar. No sé qué hacer. Eso tendrás que averiguarlo tú, pero yo no voy a ceder. Colgó. Me quedé con el peso de todo eso. El duelo de ver cómo mi relación con mi hija se deshacía por la avaricia y el orgullo de su marido. Pero también la certeza de haber hecho lo correcto. La semana siguiente estuvo tranquila. Sin quejas, sin acoso. Preston se mantuvo lejos de mí. Lo vi una vez en el vestíbulo y se fue en dirección contraria. La orden funcionaba. Entonces me llamó Eugene. Finn, me enteré de algo que debes saber. ¿Qué? Preston y Verónica van a poner su piso a la venta. Lo procesé. La lista sale mañana. Piden por encima del mercado, pero en esta zona probablemente lo consigan. Así que se van. Parece que sí. Una parte de mí sintió alivio. Otra, tristeza. Mi hija se mudaba por esto, por haber elegido a su marido sobre su padre. Gracias por avisar. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Esa tarde, Verónica llamó. Papá, quería decírtelo antes de que te enteraras por otros. Vamos a vender el apartamento. Lo sé. ¿Cómo? No importa. ¿A dónde vais? Encontramos un lugar en Meridian. Más pequeño, más barato. A Preston le salió un trabajo allí. De acuerdo. Quería despedirme en persona. ¿Puedo subir? Sí. Llegó una hora después. Nos sentamos en el balcón como antes, pero esta vez el silencio pesaba más. Siento que haya llegado a esto, dijo al fin. Yo también. No creo que entendiera lo que Preston estaba haciendo. No del todo. No hasta la orden de alejamiento. Y ahora lo veo. Pero es mi marido. Tengo que apoyarlo incluso cuando está equivocado. Me miró con lágrimas en los ojos. No sé hacer otra cosa. Le tomé la mano. Entonces tendrás que aprender, porque apoyar no es consentir. Es pedir cuentas. Lo sé. ¿De verdad? Apartó la mano. Lo intento, papá. De verdad. Pero también es difícil para mí. Lo sé. Nos quedamos hasta que empezó a caer el sol. Por fin se levantó. Nos mudamos el mes que viene. Quizá, cuando pase un tiempo, podamos intentarlo otra vez. Reconstruir. Quizá. Me abrazó en la puerta. Se sintió distinto. Frágil. Como algo que puede romperse si cualquiera de los dos aprieta demasiado. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Después de que se fue, me serví un trago y volví al balcón. Vi encenderse las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que había perdido y en lo que había conservado. Conservé mi hogar, mi dignidad, mi derecho a vivir a mi manera. Pero perdí a mi hija. Quizá no para siempre, pero por ahora. Ese fue el costo. Podía vivir con ello. Preston y Verónica se mudaron 3 semanas después. Observé desde mi balcón cómo llegaba el camión. Cómo bajaban cajas y muebles. Cómo Preston dirigía a los mozos con la misma agresividad de siempre. No levantó la vista, ni una vez. Verónica lo hizo justo antes de irse. Se quedó en la acera mirando hacia el edificio. No creo que pudiera verme desde ese ángulo, pero levanté la mano de todos modos. Se subió al coche. Se fueron. El apartamento quedó vacío durante 2 semanas antes de que entrara alguien nuevo. Una pareja joven con un bebé. Los conocí una mañana en el ascensor. Parecían agradables, tranquilos. Usted está en el ático, ¿verdad? Preguntó el hombre.
Así es. Preciosa unidad. La vimos antes de decidirnos por el 7º, pero estaba fuera de nuestro presupuesto. Sonreí. Tuve suerte. La vida volvió a la normalidad. Retomé mi rutina. Café en el balcón por la mañana, recados por la tarde, lectura por la noche. El ático se sentía más hogar cada día. Un mes después de la mudanza de Verónica, me llamó Vincent. Fin. Pensé que querría saberlo. Preston se declaró en bancarrota la semana pasada. Dejé la taza. ¿Bancarrota? Sí. Parece que tenía más deuda de la que nadie imaginaba. La mudanza a Meridian iba a ser un nuevo comienzo, pero no funcionó. El nuevo trabajo se cayó. Ahora está ahogado en todo. ¿Y Verónica? También figura en la declaración. Están los dos metidos hasta el cuello. Sentí una mezcla complicada. Satisfacción porque Preston enfrentaba consecuencias. Tristeza porque mi hija sufría por las decisiones de él. Gracias por avisar. De nada. Y recuerda, la orden de alejamiento sigue activa. Si te contacta, me avisas enseguida. Lo haré. Colgué y me quedé con esa información un buen rato. Preston había empujado tanto para quedarse con mi apartamento porque se estaba hundiendo. Y, en lugar de pedir ayuda y ser honesto, intentó manipular y presionar para salir del hoyo. Ahora no le quedaba nada. Debería haberme sentido triunfante. Solo me sentí cansado. Pasaron 2 meses. No supe nada de Verónica. Nada de Preston. La vida siguió. Una tarde estaba en el balcón cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Hola, señor Finn. Soy Teresa, de Administración. Hola, Teresa. ¿Qué ocurre? Quería avisarle por cortesía. Preston intentó entrar al edificio esta tarde. Seguridad lo rechazó por la orden de alejamiento, pero estaba preguntando por usted. Quería saber si seguía viviendo aquí. Se me encogió el pecho. ¿Dijo por qué? No. Se fue cuando seguridad amenazó con llamar a la policía, pero quería que estuviera al tanto. Gracias por avisar. Llamé a Vincent de inmediato. Preston intentó entrar al edificio. ¿Llegó a contactar contigo? No. Seguridad lo detuvo. Bien. Presentaré un informe por la violación. Si lo intenta otra vez, presentaremos cargos. De acuerdo. Esa noche no pude dormir. Pensé en Preston apareciendo. ¿Qué quería? Si volvería a intentarlo. A medianoche vibró el teléfono. Mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar, por favor. Preston. Me quedé mirando la pantalla. Sabía que debía ignorarlo. Sabía que debía reenviarlo a Vincent. En vez de eso, tecleé. No. Llegó otro mensaje de inmediato. Cometí errores. Lo sé, pero estoy intentando arreglar las cosas. Necesito ayuda. Escribí. Deberías haberlo pensado antes. Respondió. Por favor, por Verónica. Dejé el teléfono, salí al balcón, miré la ciudad, pensé en mi hija, en cómo le afectaría, en si tenía alguna responsabilidad de ayudar pese a todo lo ocurrido. Luego cogí el teléfono y envié un último mensaje. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. No me contactes otra vez. Bloqueé el número. Después llamé a Vincent y le reenvié los mensajes. Bien, dijo. Ahora tenemos prueba documentada de que violó la orden. ¿Quieres que presentemos cargos? Sí, dije. Hazlo. Los cargos se presentaron a la mañana siguiente. Arrestaron a Preston 3 días después por violar la orden de alejamiento. Pasó una noche en la cárcel antes de pagar fianza. Verónica me llamó después. Papá, ¿qué hiciste? Volví a protegerme. Está en la cárcel. Violó una orden judicial. Eso tiene consecuencias. Solo quería hablar contigo. Se le dijo que no me contactara. Lo hizo de todos modos.
Eso es cosa suya. Lloraba. Papá, lo estamos perdiendo todo. La casa, los coches, todo. Preston no encuentra trabajo por la bancarrota. Y ahora tiene antecedentes. Lo estás destruyendo. Yo no lo estoy destruyendo. Se destruyó él. ¿Cómo puede ser tan despiadado? ¿Cómo puede seguir sin ver lo que hizo? Intentó quitarme mi casa. Me acosó durante meses. Me cortó la luz. Violó una orden judicial. Nada de eso es culpa mía. Tomó decisiones malas. Y ahora afronta las consecuencias. ¿Y yo? Soy tu hija. ¿No importo? Se me apretó el pecho. Por supuesto que importas. Pero eso no significa que yo sea responsable de arreglar los problemas de tu marido. ¿Entonces vas a dejarnos sufrir? Voy a dejar que resuelvas tu vida como yo tuve que resolver la mía. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo la contundencia de todo. Mi hija se había ido. Quizá no para siempre, pero por mucho tiempo. Ese fue el precio de mantenerme firme. Podía vivir con ello. Los meses siguientes pasaron tranquilos. Por Eugene supe que Preston y Verónica perdieron la casa en Meridian. Se mudaron a un alquiler. Preston encontró trabajo como vendedor en una ferretería. Verónica tomó un segundo empleo de camarera. Lo estaban pasando mal. Muy mal. Una parte de mí lo lamentaba por ellos. Otra parte, no. Una noche estaba en el balcón cuando vi a alguien en la acera mirando hacia el edificio. Era de noche, pero la postura me resultó familiar. Preston. Se quedó allí quizá 5 minutos, solo mirando hacia arriba. Luego se fue. No volvió. Al final, Preston y Verónica se divorciaron antes de que acabara el año. Me enteré por Eugene, que lo oyó de alguien del edificio que conocía a alguien que los conocía. La bancarrota fue demasiado. El estrés, el rencor, la culpa. Los rompió. Preston se fue del estado. Montana, creo, intentando empezar de cero en un sitio donde nadie supiera su historia. Verónica se quedó en Idaho, consiguió un pequeño apartamento para ella sola, empezó a reconstruir su vida poco a poco. 18 meses después de su mudanza, me llegó una carta suya. La encontré en el buzón una tarde. Sin remitente, pero reconocí su letra. Papá. Siento todo. Tenías razón sobre Preston. Tenías razón sobre muchas cosas. Estaba demasiado orgullosa para verlo entonces. Demasiado asustada para admitir que me equivoqué al casarme con él. No espero que me perdones. Pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Espero que seas feliz en tu ático. Espero que vivas la vida que mereces. Quizá algún día podamos hablar otra vez. Con cariño. Verónica. La leí 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón del escritorio. No respondí. Aún no. Quizá algún día, pero no ahora. Preston nunca se recuperó de lo que pasó. La bancarrota, el arresto, el divorcio, todo lo siguió. Fue saltando de empleo en empleo, sin poder reconstruir lo perdido. Su codicia y su manipulación le costaron aquello que más importaba. Intentó quitarme algo para salvarse, y al final, perdió mucho más de lo que jamás habría ganado. Sigo viviendo en el ático. Sigo tomando mi café en el balcón cada mañana. Sigo mirando el río y las luces de la ciudad. Trabajé toda mi vida para tener esto, para vivir bajo mis propias reglas, para tomar mis propias decisiones. Nadie iba a quitarme eso.